Bueno, lo voy a saludar para empezar la tarde a Nito Artaza, actor. Nito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, Nito, un abrazo. A ver, hay varios temas para hablar con vos, de política, de actualidad. Primero, ¿cómo estás pasando la cuarentena esta? Y bueno, nosotros después de venir de Carlos Paz de la temporada nos quedamos acá y vamos a hacer gira con toda una compañía y por supuesto tuvimos que quedarnos aquí en Buenos Aires y pasamos bien con Cecilia porque nos gusta estar juntos, pero obviamente con ansiedades, con angustia como vive la mayoría de la humanidad. Y se nos ocurrió también poner en práctica la creatividad, digamos. Inventamos un sistema y modalidad de teatro en auto, que es lo que estamos haciendo hoy ¿Cómo en teatro la en Rural. auto? ¿Qué es eso que armaste? Contame, no entiendo. Bueno, inspirado en el autocine, hicimos con Cecilia y además lo registramos, teatro en distintos lugares con auto, con una El teatro autorización auto, de la digamos. municipalidad. El Con un autoteatro. protocolo para 132 autos. Primero lo hicimos en Escobar y ahora estamos en la Rural. Vamos a hacer toda una programación ahí, donde se pone un escenario con pantalla de 10 a 5 metros, donde el público puede ver muy cerca a los actores a través de la pantalla, y un escenario enorme. Es casi un Luna Park, pero con ruedas, digamos, ¿no? Y el público asiste con un protocolo dentro de la seguridad de su auto, digamos. Sí. Puede tener servicio gastronómico también a través de una app, a través del celular, y para lo mismo, de la misma manera, para ir al sanitario, por ejemplo. Y bueno, y dio un resultado. Y decime, ¿funcionó? Sí, realmente sí, porque la gente tiene mucha ganas de salir y en forma segura en su auto, ¿no? Por ejemplo, donde estamos nosotros hoy en la Rural hay autocine y hay autoteatro. Y bueno, y ambas cosas están funcionando. Lo que estamos mostrando con esto es que es posible el espectáculo, aún dentro de los autos, es posible el espectáculo aún con las autorizaciones que vamos a tener de teatro. Yo soy dueño de teatro, pero me doy cuenta que va a ser una temporada atípica. Y decime, hasta tanto ¿puede funcionar en el verano? Lo vamos a hacer en dos predios en Mar del Plata también, uno en Punta Mogotes y otro más cercano, cerca de la calle Juan B. Justo. Con esta misma hemos pedido protocolo de autorización a la municipalidad. Y lo vamos a hacer porque yo entiendo que los productores, los que hacemos teatro, lo primero que tenemos que pensar es en dar trabajo a los actores, seguir nuestra actividad. Maquinistas, técnicos, actores, músicos, cantantes, bailarines, autores también de las obras, porque hay que estar atentos. Yo no sé, no hay que presionar tanto a las autoridades en este momento en abrir las salas teatrales como que haya teatro y espectáculos, ¿no? Claro. Creo que las prioridades de la temporada son el transporte, la hotelería, que se abran los lugares turísticos, y sobre todo fortalecer el sistema sanitario de los lugares turísticos. Pero teatro va a haber o en esta modalidad o en otra también, porque somos el entretenimiento, digamos, de los que van de vacaciones, ¿no? Nito, ¿cómo estás? Sos un dirigente político de la oposición del interior del país desde hace mucho tiempo, obviamente, desde la Unión Cívica Radical sobre todo. Te quería preguntar puntualmente sobre la situación que está viviendo Luis Echeverre en Entre Ríos, ahí cerca de Corrientes también, y preguntarte por lo que se perfila, lo que aparenta ser en distintos puntos del país, con muchos casos de tierras que se están usurpando, que se están ocupando. ¿Cómo ves la situación? Y bueno, esas son reacciones que deben ser seguida de cerca sobre todo por la justicia de los diferentes distritos, ¿no es cierto? Pero son movimientos no solamente en la Argentina, sino en el mundo generalmente, sobre todo en Latinoamérica, por la falta de vivienda digna y por la falta sobre todo de lo que provoca la desigualdad, digamos. Pero de todas maneras nosotros tenemos leyes en la Argentina que protegen la propiedad, el derecho de propiedad, y seguramente la justicia va a terminar, ya determinó además que eso no corresponde,
en algunos lugares, y en otros tendrá que actuar la justicia. Ahora, sí, en Latinoamérica y en la Argentina debemos resolver el tema sobre todo de dar vivienda digna a millones de personas que no lo tienen. Y estos son movimientos generalmente que, bueno, responden a cada pensamiento político que tenga uno. Pero el derecho de propiedad está garantizado en la Argentina. Lo que tenemos que tener es contemplación en este tiempo de crisis, de que no se produzcan hechos violentos entre los que hacen algún reclamo y los propietarios de los terrenos, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el rol del gobierno en ese sentido, intercediendo entre las dos partes, ¿no? Entre esa situación habitacional de mucha gente que está en emergencia, pero también entre los derechos de los propietarios? Yo creo que el gobierno lo que está haciendo, por lo menos, primero que va a acatar seguramente lo que decía la justicia, pero en segundo término me parece que está actuando con prudencia, porque sabemos de la necesidad. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Corrientes hubo tomas, pero eran gente realmente que necesitaba además su vivienda. Yo creo que después de esta pandemia, algunas de las prioridades tienen que ser la salud pública, la vivienda digna, porque ¿dónde pasamos una pandemia? No, muchos de nosotros lo podemos hacer, pero hay otros que no. Ahora, yo Nito, creo que el tema de la ¿no vivienda crees y de que los terrenos hay que resolverlo de alguna manera con políticas públicas, ¿no? ¿No crees que es un Estado que llega doblemente ausente? Porque está primero ausente en tratar de evitar la necesidad habitacional. No la evita porque se genera, ¿no? Y numerosa, como decías vos. Y por otro lado, después cuando se produce un desenlace con una toma, también está ausente porque no protege al privado, al dueño de la propiedad. No, yo creo que lo que hace es, si uno realmente hace cumplir la ley, seguramente se provocarían hechos de violencia no deseados, Fernando. Me parece que el gobierno lo que está haciendo es actuando prudentemente en el medio de esta situación de crisis. No, de pero pandemia, eso está bien, pero ¿sabés por qué digo, Nito? Perdóname que te interrumpa, ¿sabés por qué digo? Yo te entiendo. Lo de Guernica es un caso completamente diferente, porque a Guernica es una bola de nieve que vos la dejaste crecer, que ahora no podés ir y desactivarla a palazo limpio, porque efectivamente es un disparate, sería una locura. Ahora el camino tiene que ser otro. Pero vos dejaste que crezca la bola de nieve, ese es el tema. Ahí digo que llegaron tarde. Lo mismo está pasando en Chubut, con el movimiento mapuche, pseudo mapuche. A eso voy. Cuando digo que llega tarde, yo siento que hay cierto miedo institucional a avanzar en algunas cosas y eso hace que la situación después se vuelva fácticamente imposible y difícil de solucionar. Mira, cualquier gobierno tiene que abordar este tipo de problemas. Seguramente también en el medio de esta situación mundial que vivimos, el gobierno tiene hoy otras prioridades, pero ¿van a ser respetado el derecho de propiedad? Seguramente que sí. Pero a mí me parece que hay que tratar una legislación en la cual por lo menos las familias puedan tener un terreno para construir su casa. En el futuro estoy hablando, ¿no? Me parece que hay que redistribuir la cuestión, por supuesto, sobre tierras fiscales o compras de tierra de los gobiernos y que la gente pueda pagar algo popular, pero que pueda tener al menos un terreno cada familia. Y yo creo que el gobierno está actuando prudentemente porque si no, te decía, indeseadas situaciones de violencia pueden ocurrir en los desalojos, ¿no? Pero se va a hacer cumplir la ley, seguramente está esperando las determinaciones que tomen los jueces. Bien, bien, Nito, un gusto el contacto con vos esta tarde. Al contrario, Fernando, un gusto y los saludo para ustedes y los felicito. Siempre que tengo un tiempito te miro, pues te sigo. Me parece muy bien. Hacete más tiempo porque necesitamos que nos mires, ¿eh? Bueno. Gracias, Nito. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Nito Artaza. Pasó por la Gracias Nación Más. Chau. Nos vamos a meter en un tema...